El peor error que puedes cometer este mes es creer que la verdad es un terreno firme, inmutable, algo que se desentierra y se expone sin consecuencias. Yo también lo creía. Pensé que mi vida era un expediente limpio, un conjunto de datos ordenados. Pero una visión, o quizás una pesadilla que se negaba a terminar, me mostró una marea negra que se avecina, un tsunami de realidad que muchos no sabrán cómo navegar. Mi nombre es Dr. Michael Strand, y lo que van a escuchar es mi último informe. Bienvenidos al eco de mis miedos más profundos. Antes de que nos sumerjamos en este abismo de verdad, tengo que pedirles un favor, casi una súplica silenciosa. Si lo que aquí se cuenta resuena en las profundidades de su paranoia, si los deja mirando por encima del hombro, les ruego que dejen ese pulgar arriba, un pequeño gesto que empuja esta historia hacia quienes necesitan escucharla. Escriban en los comentarios: ¿aceptarías una misión donde no hay testigos ni regreso? Compartan su propia sombra de duda. Suscríbanse para escuchar más relatos prohibidos de guerra y conspiraciones militares, para que estas advertencias no se pierdan en el vacío. El objetivo de esto es que, al final, sientan la misma intensa incomodidad que yo he sentido durante 3 décadas, la misma paranoia que me ha obligado a vivir al límite, a vigilar cada sombra y cada silencio. Las verdades que voy a desenterrar no son cómodas, no son para los débiles de espíritu, son ecos de túneles subterráneos, susurros de órdenes en la radio que nunca debieron emitirse, y el recuerdo constante de botas en el lodo de un planeta ajeno. Es la confesión de un hombre que sobrevivió a lo imposible, pero que ya está muerto. Mis días de gloria eran cicatrices viejas, mi carrera, un campo minado abandonado tras una retirada forzada, y yo, el único sobreviviente que todavía respiraba el polvo de una batalla perdida. Las fotografías en mi estudio, de caras sonrientes, de hombres y mujeres que creían en el progreso, en la inocencia del descubrimiento, ahora me miran como fantasmas. Sus sonrisas, enmarcadas en esos viejos retratos, son un recordatorio constante de una fe que yo ya no poseo, una fe que se desintegró en el vacío helado del espacio. A mis 62 años, mi rostro es un mapa de surcos, como madera a la deriva, erosionado por el inmenso peso de un secreto que no tiene nombre en ningún idioma de la tierra. Cuando mi voz emerge, es como un raspado de grava, áspera por 3 décadas de cigarrillos, y la corrosión particular de tragar verdades que anhelan gritar. Fui especialista en comunicación espacial profunda para la NASA durante 11 años. Mi trabajo consistía en sintonizar las tenues señales de naves espaciales a millones de kilómetros de distancia, escuchando los susurros mecánicos de artefactos que la humanidad había arrojado al abismo. Y el 3 de septiembre de 1993, la vastedad me devolvió un susurro. La fecha está grabada en mi mente con la precisión de un impacto de bala, un punto de inflexión que partió mi existencia en 2. Mis ojos no parpadean mientras observo la lente de la cámara, con una intensidad que roza la agresión. Es como si estuviera desafiando a quien vea esto a apartar la mirada, a descartarme como un lunático, un teórico de la conspiración más, un viejo que ha perdido el rumbo en la realidad. Que me tachen de lo que quieran, sus etiquetas no cambiarán lo que sé, lo que vi, lo que sentí, porque lo que yo sé, lo que presencié con mis propios ojos, es la verdad. Lo que les han contado sobre la misión Mars Observer es una mentira elaborada con precisión quirúrgica. Lo sé, porque fui parte activa en la construcción de esa narrativa falsa. La mantuve durante 30 años, la vi transformarse en historia aceptada, enseñarse en las escuelas, repetirse en documentales hasta que se petrificó en una verdad irrefutable. Pero hace solo 3 meses, una señal de advertencia, un eco lejano de un túnel oscuro, me llegó, y me hizo comprender que mi silencio continuado me convertiría en cómplice de algo mucho más terrible que un simple engaño. Detrás de mí, las paredes de mi estudio son una galería de tragedias fabricadas, como medallas de un conflicto sin nombre. El parche de la misión Mars Observer,
un planeta rojo contra el vacío negro, un símbolo de optimismo y, en retrospectiva, de condena inminente. Recortes de periódicos con titulares que utilizan palabras suaves, casi disculpas, como contratiempo, pérdida lamentable o experiencia de aprendizaje. Todos ellos, meras cortinas de humo. Los comunicados de prensa de la NASA, impresos en papel amarillento por el tiempo, son pequeños ladrillos en un muro de mentiras meticulosamente construido. Mis dedos, teñidos de amarillo por décadas de nicotina, trazan el borde de una fotografía grupal, y por un instante, algo se quiebra en mi cuidadosamente mantenida compostura. No mucho, solo lo suficiente para revelar las fallas tectónicas bajo la superficie, el temblor de una herida que nunca ha sanado. El 25 de septiembre de 1992, el Mars Observer fue lanzado desde Cabo Cañaveral, un cohete Titan III rasgando el cielo. Lo vi en televisión, como millones de personas, con la inocencia de quien no sabe que está presenciando el inicio de su propia pesadilla. En ese momento, no tenía ninguna conexión directa con la misión. Mi vida transcurría con la rutina de un soldado en tiempos de paz. Trabajo en el laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena, monitoreando las comunicaciones del Voyager 2, viviendo lo que creía era una existencia normal. Tenía un apartamento en Glendale, una novia que trabajaba en Caltech y un gato llamado Armstrong, en un guiño a los héroes que una vez honré. Creía que mi futuro estaba trazado, tan predecible como una trayectoria orbital calculada. Enciendo un cigarrillo. En el fogonazo del mechero, mi rostro adquiere un aspecto cadavérico. Todo sombras y hueso, el reflejo de una vida consumida por una verdad inoportuna. No tenía idea de que, en 7 meses, cada suposición que había hecho sobre el lugar de la humanidad en el cosmos sería despedazada como papel de seda viejo. No tenía idea de que estaba a punto de aprender algo que me vaciaría por dentro, dejándome lo suficiente intacto para seguir caminando, hablando y fingiendo ser un ser humano funcional. El diario de cuero que coloco sobre el escritorio ha sido manipulado tantas veces que su cubierta ha adquirido la cualidad de la piel, suave, maleable y marcada por la edad. Cuando se abre, encuentra de forma natural las páginas que han sido leídas obsesivamente, como una compulsión, como hurgar en una herida, para asegurarme de que sigue ahí. El 14 de abril de 1993 me convocaron a una reunión en el JPL. No era algo inusual, excepto que nunca antes había estado en esa oficina en particular. 4º piso, ala oeste, una sección del edificio para la que no tenía autorización. 3 hombres me esperaban. Reconocí a uno de ellos de inmediato, el doctor Richard Holloway, una leyenda en la NASA, un guardián de la vieja escuela que había estado allí desde los días del Apolo. Había presenciado la explosión del Challenger desde el control de misión, y se rumoreaba que algo se había roto en él ese día, una fe fundamental en la infalibilidad de los sistemas humanos. Aspiro el humo profundamente en mis pulmones, lo retengo, y lo exhalo hacia el techo, donde se expande y se disipa como los fantasmas que me persiguen. Holloway me miró durante unos 30 segundos, en un silencio tenso, estudiándome, evaluando algo que no podía descifrar. Luego, soltó su pregunta, como una orden camuflada en un interrogante. Doctor Strand, si descubriera algo que alterara fundamentalmente la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo, algo que pudiera causar un trastorno social, una crisis religiosa, posiblemente el pánico masivo, ¿tendría la fuerza para mantener ese conocimiento en secreto? Pensé que hablaba hipotéticamente, una prueba rutinaria de mi idoneidad para la autorización de seguridad. Así que dije que sí. Dije que entendía la importancia de la información clasificada. Dije que se podía confiar en mí, como un recluta que jura lealtad sin saber el verdadero costo. Mi risa es amarga, un sonido de cristal roto. No tenía idea de a qué me estaba comprometiendo. Ningún concepto del peso que me ofrecía a cargar, del fango en el que estaba a punto de hundir mis botas. Dios me ayude,
Creía que estaba siendo patriótico. Las páginas del diario están cubiertas de una caligrafía que comienza limpia y controlada, como los planos de una operación meticulosa. En las primeras entradas, cada letra está formada con cuidado, las fechas y horas registradas con precisión científica, un intento por mantener la cordura. Pero a medida que avanzan las páginas, a medida que las fechas se adentran en septiembre de 1993, la caligrafía se deteriora como una radio que pierde la señal. Las letras se vuelven dentadas, las líneas se inclinan hacia abajo, las palabras a veces se cortan a mitad de frase, como si la mano del escritor no pudiera seguir el ritmo de pensamientos que se movían demasiado rápido, girando demasiado lejos hacia territorios donde el lenguaje comienza a fallar. Me hablaron del proyecto Nightfall. El nombre en sí mismo debería haberme advertido como el presagio de una tormenta oscura. Nada bueno jamás surgió de un proyecto bautizado con la esencia misma de la oscuridad, de un despliegue bajo el manto de la noche. Éramos 12 en total, una docena de almas en todo el mundo que sabíamos que el perfil de la misión Mars Observer incluía objetivos que no figuraban en ninguna documentación pública. 12 personas con un conocimiento que nos convertiría en fantasmas. La misión oficial era ya ambiciosa, una portada diseñada para el público general, orbitar Marte, cartografiar su superficie con un detalle sin precedentes, analizar la composición atmosférica, buscar evidencias de agua antigua, sentar las bases para una eventual exploración humana. Un trabajo importante, histórico, sí, pero todo era un telón de fondo cuidadosamente orquestado para lo que realmente estábamos haciendo, un ruido blanco para enmascarar la verdadera señal. Abro un cajón, saco una carpeta tan llena de papeles que apenas cierra, casi como una conciencia sobrecargada. Dentro hay impresiones de imágenes térmicas, cálculos de trayectoria orbital, páginas densas con especificaciones técnicas y códigos de autorización, toda la arquitectura burocrática del secreto, como los planos de una fortaleza oculta. Los orbitadores Viking, allá por 1976, habían fotografiado un sistema de cuevas cerca de Noctis Labyrinthus, una de las principales redes de cañones en la región ecuatorial de Marte. Un lugar enorme, profundo. La fotografía mostraba lo que parecía ser una entrada natural a una cueva. Y durante años, eso fue lo que todos asumieron. Era solo otra característica geológica en un planeta lleno de ellas, un detalle insignificante en el vasto paisaje marciano. Pero en 1981 Min, un estudiante de posgrado del MIT, un joven con ojos ávidos de descubrir verdades, estaba revisando datos antiguos del Viking para su tesis. Buscaba imágenes térmicas, intentando mapear las variaciones de temperatura subterráneas, y encontró algo que simplemente no tenía sentido, un error en el código de la realidad. Saqué una imagen térmica, bandas de falso color mostrando gradientes de temperatura. Incluso después de 3 décadas, incluso reproducida en papel descolorido, la anomalía era obvia, un punto caliente, profundo bajo tierra, que pulsaba con una intensidad regular y extraña. El área alrededor de las cuevas mostraba firmas de calor. No era calor superficial de la radiación solar, no era actividad volcánica residual, como los científicos intentaban desesperadamente racionalizar. Esto venía de lo profundo de la Tierra, desde dentro del sistema de cuevas, y era consistente regular. La temperatura subiría ligeramente cada 6 horas y 13 minutos, luego volvería a la línea de base, como si algo estuviera funcionando ahí abajo, operando con una precisión y un horario que gritaban inteligencia. Golpeo la imagen con un dedo amarillento. Mi voz se vuelve un susurro grave, obligando a cualquiera que escuche a inclinarse, a esforzarse por oír, como si estuviera revelando un secreto militar crítico en la oscuridad. Marte se suponía geológicamente muerto, sin vulcanismo activo, sin actividad tectónica, sin fuente de calor interna, solo una roca fría, inerte, perdiendo lentamente lo que quedaba de su atmósfera al viento solar. Pero estas lecturas sugerían lo contrario.
Sugerían que algo estaba generando energía bajo la superficie, y lo había estado haciendo continuamente desde al menos 1976, probablemente mucho más tiempo. Las implicaciones de un hallazgo así, un latido silencioso bajo el polvo rojo, habían aterrorizado a la cúpula de la NASA. Describo reuniones que tuvieron lugar en 1980 y 1983, sesiones informativas, clasificadas, donde geólogos y científicos planetarios intentaron desesperadamente explicar las lecturas utilizando modelos convencionales, bolsas de magma atrapado, desintegración radiactiva en depósitos minerales concentrados, calentamiento inducido por presión de hielo subterráneo. Cada explicación se sentía forzada, inadecuada, como intentar justificar algo que se resistía a ser explicado. Un eco que no quería ser silenciado. Para 1985, un silencio sepulcral, habían decidido que la próxima misión a Marte Inves quería esas cuevas. No podían ignorar las lecturas, pero tampoco podían hacerlas públicas. ¿Se imaginan las preguntas, la especulación desenfrenada? Necesitaban saber qué había allí abajo, pero lo necesitaban saber en silencio, en privado, con una negación plausible, si las cosas salían mal, como una operación encubierta. El Mars Observer se convirtió en esa misión, oficialmente centrada en estudios atmosféricos y superficiales, pero con un objetivo secundario conocido solo por unos pocos selectos: cartografiar esas cuevas, documentar esa fuente de calor, descubrir qué estaba generando energía bajo la superficie marciana. Ahí es donde entré yo. En abril de 1993, 7 meses después del lanzamiento del Observer y 4 meses antes de que comenzara su misión principal, me reclutaron en el proyecto Nightfall. Me necesitaban para monitorear las comunicaciones 24 horas al día. Necesitaban a alguien en quien se pudiera confiar para guardar silencio sobre lo que encontráramos, alguien que pudiera masticar la verdad y tragarla sin ahogarse, un soldado silencioso en la primera línea de lo desconocido. Paso las páginas del diario, mostrando una tras otra, nombres, rostros esbozados rápidamente, detalles biográficos registrados en los márgenes, como una lista de bajas antes de la batalla. Dr. Richard Holloway, director de misión, 54 años, casado, 3 hijos. Luchó en Vietnam antes de unirse a la NASA. Tenía un corazón púrpura, guardado en un cajón en casa del que nunca hablaba. Bebía whisky todas las noches, no lo suficiente como para ser un problema, pero sí lo suficiente como para que lo notaras, como el brillo de una cicatriz antigua. Sus ojos habían visto demasiado y nunca podían dejar de verlo. Paso la página. Daniel Torres, geólogo planetario, 28 años, un prodigio de Caltech, publicó su primer artículo a los 19, tenía esa particular brillantez que arde con fuerza y rapidez, una llama que prometía encender el futuro. Creía ciegamente en el poder de la ciencia para responder cualquier pregunta, resolver cualquier problema. Pensó que Marte haría su carrera. Pobre diablo. Otra página. Jennifer Brooks, especialista en sistemas de imagen, 36 años, divorciada, sin hijos. Pasaba su tiempo libre restaurando motocicletas antiguas, buscando reconstruir algo tangible en su vida. Tenía una risa que podía llenar una habitación, como el sonido de una esperanza. Antes de que todo sucediera, solía hablar de dejar la NASA, de abrir un taller de motocicletas en algún lugar de Arizona. Quería trabajar con sus manos, decía. Quería construir cosas en lugar de solo observarlas desde millones de kilómetros de distancia. Un anhelo de volver a lo real. Las páginas continúan. Thomas Wu, experto en mecánica orbital. Patricia Chen, analista de telemetría. Nombres y rostros, fragmentos biográficos de personas que tenían vidas y futuros, y ni idea de que estaban a punto de tropezar con algo que los definiría y los destruiría. Éramos 12. Yo fui la 11ª persona reclutada. Nunca supe quién fue la 12ª. Holloway mantuvo esa información compartimentada, un secreto dentro de otro.
pero sé que existía porque había 12 asientos en la mesa de la reunión y se emitieron 12 credenciales de seguridad y 12 firmas en los acuerdos de confidencialidad finales. Apago mi cigarrillo e inmediatamente enciendo otro. El cenicero ya está desbordado, una pequeña montaña de filtros doblados y ceniza gris, un monumento a la ansiedad. 7 de esas 12 personas están muertas ahora, 2 más desaparecieron. Se desvanecieron tan completamente del mapa que no puedo encontrar ningún rastro de ellas, como si nunca hubieran existido. Eso nos deja a 3 de nosotros, yo y otros 2 cuyos nombres no pronunciaré, porque quizás, solo quizás, si no llamo la atención sobre ellos, lo que les sucedió a los demás no los encontrará. Mis manos tiemblan mientras llevo el cigarrillo a mis labios. No es el temblor de la vejez, sino algo más profundo, un miedo que se ha vuelto tan familiar que es indistinguible de una función corporal normal, un eco constante en mis oídos. Duermo con un arma en mi mesita de noche, una Glock 19, 15 balas. Nunca la he disparado fuera de un campo de tiro. Ni siquiera sé si podría dispararla si llegara el momento, pero está ahí, cargada, al alcance. No porque crea que me ayudaría si vinieran por mí de la misma manera que vinieron por los demás. No estoy tan loco, sino porque el peso de ella, la fría realidad del metal, me hace sentir ligeramente menos como un fantasma esperando que alguien me note. Ya estoy muerto, solo me queda terminar mi último informe. El 3 de septiembre de 1993, el turno de noche en el JPL comenzó a las 10 de la noche. Eso significaba que llegaba a las 9:30, dándome tiempo para instalarme, revisar los registros del turno anterior, preparar la primera de muchas tazas de café que me llevarían hasta el amanecer. La sala de control era pequeña, sin ventanas, como un búnker subterráneo, enfriada a 18 grados Celsius para proteger el equipo. Bancos de computadoras bordeaban 3 paredes, sus pantallas brillando con datos de telemetría, gráficos de trayectoria, lecturas de estado del sistema. La cuarta pared albergaba una gran pantalla de proyección, que en ese momento mostraba un marcador de posición en tiempo real para el Mars Observer, un pequeño punto azul en el vasto espacio vacío, entre la Tierra y Marte. Un ojo digital que nos conectaba con lo imposible. La sala tenía un olor que nunca olvidaré, como un olor a pólvora recién quemada y sudor frío, electrónica, aire reciclado, café quemado, y el particular olor a humedad de un espacio que nunca veía la luz del sol. Pasaba 40 horas a la semana allí. Se sentía como estar dentro de una máquina, donde todo era clínico, todo controlado, todo diseñado para eliminar variables, incertidumbre y la desordenada imprevisibilidad del error humano. Patricia Chen ya estaba allí cuando llegué. Joven, competente y comprometida con un candidato astronauta llamado David, cuyo apellido nunca llegué a saber. Estaba emocionada con la misión. Llevaba un parche del Mars Observer en su chaqueta. Hablaba de que esto era solo el principio, de cómo en 20 años habría colonias en Marte, de cómo ellos eran los pioneros que lo hacían posible, con una fe inquebrantable en el futuro. Tenía 24 años, aún creía que el universo era fundamentalmente conocible, que si aplicabas suficiente inteligencia y recursos, podrías resolver cualquier misterio. Envidiaba esa certeza, esa inocencia de una soldado novata, y me alegra que no estuviera allí cuando le fue arrebatada. La noche transcurrió en un silencio rutinario, telemetría fluyendo desde el Mars Observer. La nave espacial sana y operativa en su órbita a 200 millones de kilómetros de distancia. Lecturas de temperatura normales, sistemas de energía nominales, matriz de comunicación funcionando perfectamente, como un informe de estado sin novedad en el frente. El Mars Observer había entrado en su órbita final el 24 de agosto, y durante los últimos 10 días había estado realizando un mapeo preliminar de la superficie, probando sus instrumentos, preparándose para la misión principal.
A las 11:34 de la noche, hora del Pacífico, todas las pantallas en la sala de control se apagaron. Mi voz apenas es un susurro, y el silencio que le sigue se alarga lo suficiente como para volverse incómodo. Obliga a quien escucha a ser consciente de su propia respiración, de los latidos de su corazón, de los pequeños sonidos de la existencia que normalmente pasan desapercibidos. No fue estática, no una degradación gradual de la señal. No fue el tipo de fallo que te da advertencias, que te muestra una cascada de errores del sistema construyendo hacia un colapso inevitable, como un cuartel bombardeado sin previo aviso. Solo silencio total, instantáneo y completo. Un segundo. Teníamos telemetría completa del Mars Observer, bloqueo de señal sólido, datos transmitiéndose en tiempo real. Al segundo siguiente, nada, como si alguien hubiera extendido una mano a través de 200 millones de kilómetros de espacio y hubiera apretado un interruptor, cortando el cordón umbilical que nos unía a la nave. Patricia emitió un pequeño sonido, algo entre un jadeo y una pregunta, una intuición de que algo andaba muy mal. Mi primer pensamiento fue un fallo de equipo en nuestro extremo. Algo en la matriz receptora, en las computadoras de procesamiento o en los sistemas de energía. Comencé a ejecutar diagnósticos, revisando nuestros sistemas uno por uno con la precisión metódica de alguien entrenado, para eliminar variables, un protocolo estándar en cualquier operación crítica. Todo en nuestro extremo estaba perfecto, la energía estable, los receptores funcionando, los procesos de señal operando normalmente. Las estaciones de la red de espacio profundo en California, España y Australia confirmaron lo mismo. El Mars Observer simplemente había dejado de transmitir, como un soldado que se desvanece en la niebla sin dejar rastro. Había cogido el teléfono, marcando el número de casa de Holloway. El director de la misión había contestado al segundo timbrazo, su voz aún ronca por el sueño, pero instantáneamente alerta, como la de alguien entrenado, para despertar listo para la crisis, para la llamada de combate. Le dije que habíamos perdido el Observer. 3 palabras, solo eso. Y en el silencio que siguió, escuché algo. Algo que me heló la sangre, porque no sonó sorprendido. No hizo preguntas, simplemente dijo, estaré allí en 15 minutos, y colgó, dejando un eco de presciencia en la línea. Me quedé mirando el teléfono muerto en mi mano, procesando esa reacción, comprendiendo que Holloway había estado esperando algo así, había estado esperando esto, lo que significaba que el director de la misión sabía más sobre los verdaderos objetivos del proyecto Nightfall de lo que había compartido. Una verdad guardada bajo llave. Holloway entró por la puerta de la sala de control 14 minutos después. Lo cronometré. Vivía en Altadena, a 20 minutos del JPL con tráfico normal. Lo había logrado en 14 minutos en plena noche. Todavía llevaba su pijama debajo de la chaqueta, el cabello sin peinar, sin afeitarse, pero sus ojos estaban agudos, enfocados, catalogando todo en la habitación con la atención sistemática de alguien que realizaba una evaluación de daños tras un ataque. Nos sentamos en silencio, Holloway, Patricia y yo, observando las pantallas muertas y esperando como un pelotón en una trinchera. El reloj de pared marcaba, el aire acondicionado zumbaba. En algún lugar del edificio, una puerta se cerró de golpe. Sonidos normales, el ruido de fondo de un mundo que continuaba a pesar de que la humanidad acababa de perder contacto con una nave espacial de $1.000 millones que exploraba otro planeta, un grito silencioso en la inmensidad. A las 11:54 p.m. Las pantallas volvieron a la vida. 20 minutos exactos. El Mars Observer había estado en silencio precisamente 20 minutos. Luego, sin previo aviso, sin preámbulo, sin una restauración gradual de los sistemas, la señal regresó con toda su fuerza, telemetría completa, cada sistema operativo, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo fundamental e imposible, y aterrador, como una aparición de la nada.
Los datos de seguimiento orbital lo mostraron de inmediato. El Mars Observer se había movido, un fantasma cambiando de posición en el campo de batalla. Saqué una impresión, parámetros orbitales antes y después del apagón. Los números contaban una historia que no debería ser posible. La nave espacial había descendido 300 metros más cerca de la superficie marciana. Había ajustado su inclinación orbital en 2,7 grados. Había disparado sus propulsores y alterado su trayectoria, y se había reposicionado para flotar directamente sobre el sistema de cuevas objetivo. Y nosotros no habíamos enviado ningún comando que autorizara esas maniobras. Patricia había abierto el registro de comandos, sus dedos volando sobre el teclado, comprobando y volviendo a comprobar. Ningún enlace ascendente desde la Tierra, ninguna instrucción transmitida, ninguna maniobra programada, nada en el perfil de la misión que pudiera explicar que el Mars Observer cambiara su órbita de forma autónoma, sin órdenes. Las naves espaciales no hacen eso. Siguen su programación. Esperan comandos de la Tierra. No deciden moverse a nuevas posiciones por sí solas. No es posible. No es así como funciona nada de esto. Patricia gritaba, con la voz quebrada. Holloway se había quedado perfectamente inmóvil, mirando el gráfico orbital en la pantalla principal. Su rostro se había vuelto del color del papel viejo, gris y sin vida, como un soldado que ha visto demasiadas batallas. Cuando finalmente habló, su voz sonaba como si viniera de un lugar muy lejano, un eco en la distancia. Dijo, llamen a todos, reúnan a todo el equipo aquí. Nadie habla de esto fuera de esta sala. Nadie. Luego salió al pasillo y hizo una llamada telefónica. No pude escuchar lo que dijo, pero pude verlo a través de la ventana. Estaba apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, como si estuviera a punto de romperlo. A la 1:me.com, 8 miembros del proyecto Nightfall habían llegado al JPL. A las 2:30, los 12 estaban presentes, junto con 5 administradores de la sede de la NASA, que habían fletado un avión privado desde Washington. La pequeña sala de control se llenó, se volvió claustrofóbica, el aire se espesó con el calor corporal y el sudor del miedo, y el olor de demasiadas personas respirando el mismo oxígeno una y otra vez, un cóctel de pánico y ansiedad. Nadie hablaba de mal funcionamiento del equipo. Nadie sugería que el Mars Observer hubiera fallado y se hubiera recuperado de alguna manera. Todos entendíamos, aunque no pudiéramos decirlo en voz alta, que algo había tomado el control de nuestra nave espacial. Algo en Marte había extendido la mano y la había movido, como un titiritero invisible. Pero había más. Mientras el Mars Observer había estado en silencio, mientras se había estado reposicionando sin autorización, sus sistemas de imágenes automatizados habían estado funcionando. Teníamos 63 nuevas fotografías esperando ser descargadas, tomadas durante esos 20 minutos de silencio, imágenes de algo que, según nuestros parámetros de misión, se suponía que estábamos buscando, pero que nadie realmente esperaba encontrar. La primera imagen terminó de cargarse a las 2:47 de la mañana. Fui yo quien monitoreó la descarga, observándola aparecer en mi pantalla, línea por línea, píxel por píxel, la forma en que siempre llegaban las imágenes del espacio profundo, de arriba a abajo, revelando lentamente lo que la cámara había capturado, como un mensaje cifrado desvelándose ante nuestros ojos. La entrada de la cueva, pero no era natural. Cada persona en esa habitación pudo verlo de inmediato. Las paredes eran demasiado lisas, demasiado uniformes, con una precisión que desafiaba a la naturaleza. La entrada era demasiado perfectamente circular, un portal geométrico. Esto no era erosión, no era un antiguo flujo de agua ni el tallado del viento. Esto era ingeniería. Daniel Torres se abrió paso hasta mi pantalla, abrió el software de análisis, comenzó a medir ángulos y calcular dimensiones, con una urgencia que rayaba en la desesperación. Las manos del joven geólogo
temblaban mientras trabajaba, su respiración agitada y superficial, como la de alguien al borde del pánico. Pasó 20 minutos haciendo cálculos, revisando su trabajo, ejecutando las ecuaciones una y otra vez, obsesivamente. Luego se volvió hacia Holloway y dijo, con una voz que era una mezcla de asombro y terror: esas paredes fueron esculpidas, cortadas de la roca nativa con herramientas de precisión. Quienquiera que haya hecho esto tenía tecnología avanzada. Esto es una construcción artificial. La palabra quienquiera quedó suspendida en el aire como una acusación. No lo que sea, no procesos naturales. Quienquiera, implicando inteligencia, implicando intención, implicando que Marte, que había estado muerto durante miles de millones de años, que nunca había albergado nada más complejo que una posible vida microbiana, en algún momento había albergado seres capaces de ingeniería a una escala masiva, de una civilización perdida. Jennifer Brooks vomitó. Simplemente se giró y vomitó en un cubo de basura, su cuerpo reaccionando a la verdad que su mente no podía digerir. Nadie dijo nada. Todos entendimos. Este era el momento. Aquí es donde todo cambió, donde la historia humana se dividió en un antes y un después, un hito que redefinía nuestra insignificancia. Durante las siguientes 48 horas, el Mars Observer continuó su sesión fotográfica no autorizada, como un espía infiltrado en territorio enemigo. Las cámaras de la nave espacial tomaban fotografías cada 30 segundos, cada imagen mostrando el túnel descendiendo más y más profundamente en la corteza marciana. Las paredes permanecían lisas, inmaculadas, sin el menor indicio de imperfección. El ángulo de descenso se mantuvo constante, una pendiente calculada con una precisión que desafiaba a la naturaleza. Todo en la estructura hablaba de un diseño deliberado, de un propósito, de una inteligencia que superaba nuestra comprensión, una voz grabada en piedra. A 2 kilómetros de profundidad, el túnel se abrió a una cámara. 5 de septiembre, 6:15 de la mañana. Llevaba más de 8 horas de turno, funcionando a base de café y adrenalina, y el tipo de agotamiento que hace que la realidad se sienta delgada, como si empujaras lo suficiente, pudieras rasgarla y encontrar algo más debajo, algo más oscuro. La imagen se cargó con una lentitud agonizante, cada píxel una punzada en mi alma. Me senté solo en la sala de control. El resto se había ido a dormir por turnos, o había salido a buscar comida, aire o un escape momentáneo del peso de lo que estábamos descubriendo. Observé la imagen aparecer línea por línea, revelando algo que me entumeció las manos, hizo que mi visión se estrechara como un túnel y mi respiración se me enganchara en la garganta. La cámara era enorme, 200 metros de diámetro, quizás más, un espacio cavernoso que desafiaba la lógica. Y no estaba vacía. Había estructuras, edificios, arquitectura elevándose desde el suelo de la cámara con una precisión geométrica que helaba la sangre. Pasillos que se bifurcaban hacia la oscuridad, arcos tallados con una perfección matemática, como si hubieran sido diseñados por una entidad divina. Habitaciones de varios tamaños, todas vacías, todas cubiertas por capas de fino polvo marciano, como una ciudad fantasma. Todo esculpido directamente de la roca, una obra maestra alienígena, todo diseñado con un propósito y una lógica y un sentido estético que era ajeno, sí, pero no incomprensible, no del todo ajeno. No pude moverme, no pude alcanzar el teléfono, no pude llamar a nadie. Simplemente me senté allí, mirando la pantalla, comprendiendo que estaba viendo una prueba absoluta, innegable, de que vida inteligente había existido en Marte, que había construido cosas, había creado una instalación subterránea para propósitos que no podíamos ni empezar a adivinar. La soledad de ese momento, la carga de ese conocimiento, me aprisionó como un silencio opresivo. Cuando finalmente logré llamar, mi voz apenas salió como un susurro, como el ruego de un hombre moribundo.
El director de la misión llegó 20 minutos después, echó un vistazo a la imagen en mi pantalla e inmediatamente ordenó a todos que regresaran al JPL. Sin excepciones, sin demoras, todos necesitaban ver esto. Para el mediodía del 5 de septiembre, los 12 miembros del equipo del proyecto Nightfall estaban en la sala de control, mirando la imagen de la cámara subterránea. Un silencio sepulcral que era más elocuente que cualquier palabra. Nadie habló durante mucho tiempo. ¿Qué palabras podrían ser adecuadas para describir un hallazgo de tal magnitud, una verdad tan devastadora? Torres fue el primero en romper el silencio. Dijo, con la voz aún teñida de asombro, necesitamos ver más, necesitamos cada detalle. Este es el descubrimiento más importante en la historia humana, y tenemos que documentarlo todo, como un soldado que pide más intel para comprender al enemigo. Holloway autorizó el uso de la matriz de reflectores del Mars Observer, potentes luces diseñadas para fotografiar la superficie marciana durante la noche del planeta. Enviaron comandos para activarlos todos, para apuntarlos directamente a la cámara, para iluminar cada rincón de este lugar imposible. Los comandos tardaron 13 minutos en llegar a Marte. La confirmación tardó otros 13 minutos en regresar. 26 minutos de silencio, mientras 12 personas permanecían de pie en una habitación sin ventanas, sintiendo cómo los cimientos de todo lo que entendían sobre la realidad se desmoronaban lentamente bajo sus pies, como una explosión controlada. Las imágenes comenzaron a llegar a las 12:43 del mediodía, y pudimos verlo todo con una claridad escalofriante, como los planos completos de una fortaleza enemiga, un complejo subterráneo que se extendía más allá del alcance de las cámaras. Pasillos tallados con una precisión que hacía que la mejor ingeniería de la NASA pareciera rudimentaria. Arcos que formaban curvas perfectas a pesar de haber sido tallados en roca sólida. Cámaras de varios tamaños, algunas pequeñas e íntimas, otras vastas y catedralicias. Todo abandonado. Todo cubierto de polvo, todo esperando, pero las proporciones eran equivocadas, inquietantes, las puertas eran demasiado altas, quizás de 8 pies, los pasillos eran demasiado anchos, las alturas de los techos estaban diseñadas para seres más grandes que los humanos. Quienquiera que haya construido esto no era de nuestro tamaño, ni siquiera de nuestra concepción. Torres había comenzado a tomar medidas, calcular dimensiones, hacer bocetos en un cuaderno que luego sería confiscado y clasificado, borrado de la existencia. Su conclusión llegó después de 2 horas de análisis cuidadoso. Los constructores tenían aproximadamente 7 pies de altura. Su envergadura era más ancha de lo normal para un humano, lo que sugería una estructura de hombros diferente. Su alcance era más alto, lo que sugería diferentes proporciones de piernas. Todo en la arquitectura decía que estos seres eran humanoides, bípedos, sí, pero no humanos, ni siquiera cercanos. Observo el humo de mi cigarrillo enroscarse hacia el techo, mis ojos distantes, viendo cosas que no están en la habitación, ecos de una pesadilla. Torres estimó la antigüedad de la instalación basándose en la acumulación de polvo, los patrones de erosión, la degradación de las superficies talladas, como quien estudia las capas de una tumba. Sus números seguían volviendo al mismo rango, miles de años, quizás decenas de miles. Este lugar había sido abandonado antes de que se construyeran las pirámides, antes de Stonehenge, antes de que los humanos inventaran la escritura o la agricultura, o cualquiera de las cosas que consideramos el fundamento de la civilización. Un monumento a la insignificancia humana. Algunos de los pasillos se habían derrumbado, víctimas del tiempo y de los lentos procesos geológicos que continuaban incluso en un mundo supuestamente muerto. Pero otros permanecían intactos, perfectamente conservados por la delgada y seca atmósfera marciana. Podíamos ver dentro de las habitaciones, distinguir detalles, trazar el diseño de una instalación construida por seres que no eran humanos en un planeta que supuestamente nunca había albergado vida inteligente. En la cámara central,
el Mars Observer fotografió lo que parecía ser una estación de control, un área de trabajo, un centro de mando, como quieran llamarlo. Había superficies planas a alturas ergonómicas, como escritorios o mesas, pero diseñadas para proporciones que no eran las nuestras. Había nichos en las paredes que podrían haber contenido equipos o pantallas o cosas para las que no tenemos contexto de comprensión, como un arsenal desconocido. Todo estaba dispuesto con una lógica funcional, cada pieza en su lugar, con una eficiencia y comodidad, y el tipo de diseño reflexivo que solo proviene de seres con inteligencia y cultura, y el tiempo y los recursos para construir cosas correctamente. Este era un lugar de trabajo. Personas, seres, lo que fueran, venían aquí todos los días. Tenían trabajos, tenían propósitos, como nosotros. Trabajaban en esas cámaras, se sentaban en esos asientos, usaban esas superficies, y un día se fueron o murieron, o algo sucedió que los hizo abandonar este lugar, y nunca regresar. Jennifer Brooks había comenzado a hiperventilar alrededor de las 3 p.m. como un ataque de pánico en la trinchera. Alguien le trajo una bolsa de papel, la hizo sentarse, le dijo que respirara lentamente. Thomas Gu seguía murmurando para sí mismo, la misma frase una y otra vez. Esto no puede ser real, esto no puede ser real, en una letanía de negación. Pero era real, las imágenes no mentían. Los datos no mentían. La realidad se había expandido para incluir algo que no debería existir, y todos en esa habitación luchaban por asimilarlo. Holloway nos ordenó que siguiéramos adelante. El Mars Observer tenía combustible, tenía energía, tenía sistemas funcionales. Necesitábamos mapear todo mientras pudiéramos documentar cada detalle. Esta podría ser nuestra única oportunidad, nuestra última oportunidad, antes de que el enemigo se despertara por completo. El 10 de septiembre trajo un nuevo descubrimiento que, de alguna manera, logró ser aún más perturbador que encontrar la instalación en sí. El Mars Observer fotografió una cámara adyacente, más pequeña que el complejo principal, cuyas paredes estaban revestidas con cientos de nichos perfectamente idénticos, tallados en la roca. Dentro de cada nicho descansaba un cilindro metálico, reflejando las luces de la nave espacial con un brillo opaco. Tenían aproximadamente 1 metro de largo, 15 centímetros de diámetro, recipientes sellados, una especie de almacenamiento. Había cientos de ellos, quizás miles, todos idénticos, todos dispuestos con la misma precisión geométrica que caracterizaba todo lo demás en la instalación. Uno de los cilindros se había caído de su nicho, yacía abierto y roto en el suelo de la cámara. El equipo de imágenes mejoró la fotografía, hizo zoom, la procesó para extraer el máximo detalle. Dentro había un residuo, oscuro, seco, de apariencia orgánica, aunque no teníamos forma de estar seguros a partir de una fotografía. Cubría el interior del cilindro como algo que alguna vez había sido líquido o semilíquido y que se había desecado con el tiempo. Torres había mirado esa imagen durante horas, tomando notas, haciendo bocetos, construyendo teorías con la energía desesperada de alguien que intenta imponer orden en el caos, un intento de racionalizar lo inexplicable. Pensó que estaban preservando materiales biológicos, muestras genéticas, semillas, tejidos, algún tipo de repositorio o archivo, como las bóvedas de semillas que tenemos en la Tierra, almacenando diversidad genética contra futuras catástrofes. Pensó que quienquiera que hubiera construido esta instalación había estado realizando investigaciones, recolectando especímenes, preservando información para propósitos que no podíamos comprender, como un archivo prohibido. Pero los cilindros podrían haber contenido cualquier cosa. Muestras biológicas, compuestos químicos, componentes tecnológicos, armas. No había forma de saberlo.
Estábamos mirando fotografías de artefactos alienígenas desde 200 millones de kilómetros de distancia, tratando de deducir el propósito y la función solo a partir de la morfología, como analizando los restos de una batalla sin testigos. Lo que sí sabíamos era que este lugar había sido importante. No se construye algo tan grande, tan profundo bajo tierra, tan cuidadosamente diseñado, a menos que importe. Esto no era un puesto de avanzada temporal. Esto era infraestructura, una instalación permanente diseñada para operar a largo plazo. Y esos cilindros, contuvieran lo que contuvieran, alguien había pensado que eran lo suficientemente valiosos como para almacenarlos con el máximo cuidado, como la munición de un ejército olvidado. Pero el descubrimiento más perturbador aún estaba por llegar. Los sensores térmicos del Mars Observer habían estado rastreando continuamente la firma de calor, la anomalía original que había llevado a la NASA a apuntar a este sistema de cuevas. La fuente estaba aún más profunda, debajo de la instalación principal, en una cámara a la que se accedía por un pozo demasiado empinado y estrecho para buenos ángulos de cámara. No pudimos obtener confirmación visual. El pozo descendía a casi 70 grados, demasiado vertical para que las cámaras del Mars Observer pudieran tomar imágenes de manera efectiva. Pero los datos térmicos eran precisos, inequívocos y, sobre todo, aterradores. La cámara estaba generando calor. No era el calor residual de antiguos procesos geológicos. No era la retención pasiva de temperatura de materiales radiactivos enterrados. Era una generación activa de calor, producción de energía, poder puro. 47 grados Celsius, constante, consistente, y estaba pulsando. Cada 6 horas y 13 minutos, la temperatura aumentaba ligeramente, quizás 2 grados, luego volvía a bajar, como un latido, como algo funcionando según un horario, como una máquina siguiendo su programación. Mi voz cae tan bajo que el micrófono apenas la capta, obligando a quien edite el documental a subir el audio, haciendo que mi respiración sea audible, haciendo cada pequeño sonido íntimo y claustrofóbico. Lo que sea que estuviera en esa cámara inferior, había estado operando durante miles de años, funcionando continuamente, generando energía, siguiendo un horario que había permanecido constante desde antes de que existiera la civilización humana. Y todavía seguía, todavía activo, todavía haciendo lo que había sido diseñado para hacer, como un corazón latiendo bajo el lecho de un mar muerto. El equipo pasó los 2 días siguientes analizando los datos térmicos, ejecutando modelos, intentando comprender qué tipo de tecnología podría operar durante milenios, sin mantenimiento, sin reposición de combustible, sin ninguna entrada externa. Sus conclusiones fueron perturbadoras como los ecos de una transmisión distorsionada. La fuente de energía era algo que estaba más allá de nuestra comprensión actual de la física, o estaba utilizando algo que no habíamos detectado. Nuclear, quizás. Geotérmica, poco probable dada la geología muerta de Marte. Química, imposible de sostener durante miles de años. Eso dejaba opciones que requerían expandir nuestra comprensión de lo que era posible. Torres había sugerido que el dispositivo, lo que fuera, podría estar utilizando principios de generación de energía que los humanos aún no habían descubierto. Que quienquiera que lo construyó tenía acceso a una física que no entendíamos, a una tecnología que no podíamos replicar. O este Bin, digo yo, con la voz plana y vacía, estaba usando algo simple que simplemente estábamos mirando de manera equivocada. Cualquiera de las dos opciones era aterradora, como un túnel que se bifurca en 2 abismos. O estábamos tratando con tecnología tan avanzada que bien podría ser magia, o éramos demasiado estúpidos para reconocer algo básico. Ninguna posibilidad inspiraba confianza. El 12 de septiembre, la decisión llegó desde la sede de la NASA, desde niveles de autoridad por encima de la autorización de Holloway. El Mars Observer debía entrar en el sistema de cuevas, descender a la cámara inferior y realizar un barrido completo de sensores de lo que sea que estuviera generando esa firma de calor,
una orden de incursión suicida. Torres se opuso. Nunca lo había visto tan enfadado, su rostro rojo de indignación. Presentó una objeción oficial. Escribió un informe de 10 páginas que delineaba por qué esto era peligroso, imprudente y potencialmente catastrófico. Dijo que no entendíamos con qué estábamos tratando, que necesitábamos esperar, planificar correctamente, enviar una misión dedicada con equipo y protocolos adecuados, una retirada táctica antes de un ataque frontal. Pero la decisión ya estaba tomada. La NASA tenía una nave espacial funcionando en Marte en ese momento. La próxima misión no estaba programada hasta 1998, 5 años de distancia, 5 años de preguntarse qué había en esa cámara inferior, 5 años de que lo desconocido devorara a todos los que habían visto esas fotografías. Los administradores querían respuestas, las querían ahora, y tenían la autoridad para ordenar que se obtuvieran esas respuestas, sin importar el costo, como los altos mandos dictando una ejecución. El 13 de septiembre, a las 3 p.m., hubo una última reunión informativa, los 12 miembros del equipo presentes, una cena de condenados. Holloway se puso de pie al frente de la mesa y nos dijo que el Mars Observer entraría en el sistema de cuevas a las 6 de la mañana siguiente. Nos dijo que descansáramos, que estuviéramos listos. Nos dijo que este era un trabajo importante, un trabajo histórico, que deberíamos estar orgullosos. Mi risa es aguda y amarga, como el eco de un disparo perdido. Luego nos dijo que si algo salía mal, si perdíamos la nave espacial, la historia oficial sería un mal funcionamiento del sistema de combustible durante las operaciones orbitales. Lo dijo como si lo supiera, como si ya le hubieran dicho cuál sería la historia de encubrimiento, como si la decisión de mentir se hubiera tomado antes incluso de que enviáramos los comandos, como un documento de operación encubierta ya redactado. Torres salió de esa reunión informativa. Simplemente se levantó y se fue sin decir nada. Volvió a la mañana siguiente, pero algo en él se había roto. Su rostro tenía la cualidad de alguien que había dejado de creer en cualquier cosa, su fe pulverizada. El 13 de septiembre de 1993, yo estaba de nuevo en el turno de noche, aunque apenas había dormido. La sala de control estaba abarrotada. Los 12 miembros del equipo presentes, a pesar del pequeño espacio, a pesar del calor que se acumulaba por demasiados cuerpos en tan poco espacio. Todos necesitaban estar allí, todos necesitaban ver esto, el acto final de la tragedia. Enviamos los comandos a las 6 de la mañana hora del Pacífico. El Mars Observer entraría en el sistema de cuevas, usaría sus propulsores para frenar su descenso, navegaría hasta la cámara inferior y realizaría un barrido completo de sensores, cámaras, espectrómetros, imágenes térmicas, magnetómetros, todo para obtener una imagen completa de lo que había allí abajo, un informe de inteligencia definitivo. Los comandos tardaron 13 minutos en llegar a Marte, viajando a la velocidad de la luz a través del vasto vacío entre mundos. Otros 13 minutos para que regresara la confirmación. 26 minutos de silencio mientras 12 personas permanecían de pie en una habitación sin ventanas y sentían la historia girar sobre un punto de apoyo que no podían ver. Un tic-tac en el reloj de la perdición. A las 6:43 llegó la confirmación. El Mars Observer estaba entrando en la cueva. Habían programado el sistema de imágenes para tomar una fotografía cada 30 segundos. Las imágenes comenzaron a llegar, cada una tardando minutos en descargarse, mostrando el descenso a la oscuridad. Las paredes lisas deslizándose, la arquitectura antigua, los nichos vacíos con sus misteriosos cilindros, todo según lo planeado, según el guión de una película de terror. Torres estaba de pie en un rincón, fumando sin parar. Llevaba media cajetilla en la primera hora. Sus manos temblaban.
No dejaba de mirar las pantallas, luego apartaba la mirada, como si no pudiera decidir si quería ver lo que sucedía a continuación o no. Jennifer Brooks estaba llorando en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro sin que se molestara en limpiarlas, un torrente de desesperación. Thomas Wu tenía sus cuentas de rosario, sus dedos moviéndose sobre ellas en una oración automática, un último ruego. Patricia Chen permanecía perfectamente inmóvil, apenas respirando, su rostro blanco como el papel, una estatua de terror. A las 7:42 de la mañana, hora del Pacífico, el Mars Observer alcanzó la cámara inferior. La primera imagen tardó 13 minutos en llegarnos. La observamos cargarse píxel a píxel, línea por línea, revelando algo que hizo que cada persona en esa habitación dejara de respirar. La cámara era circular, quizás 40 metros de diámetro. Las paredes eran lisas, talladas en la roca marciana con la misma precisión que caracterizaba el resto de la instalación. Pero en el centro, de pie, erguido como un monumento o un centinela o algo esperando, había un dispositivo. Mis manos tiemblan tan violentamente ahora que la ceniza de mi cigarrillo cae sobre las páginas del diario, y no la limpio. No puedo. 4 metros de altura, cilíndrico. La superficie era lisa y oscura, casi negra, pero con una cualidad que sugería metal en lugar de piedra, una aleación alienígena. Había costuras visibles a lo largo de su longitud, líneas de paneles que lo dividían en secciones. Y había luces pequeñas, quizás del tamaño de una moneda de 10 centavos, salpicando su superficie en patrones que podrían haber sido aleatorios o podrían haber significado algo, un código indescifrable. Y estaban encendidas, brillando, pulsando lentamente con un ritmo que coincidía con las lecturas térmicas, cada 6 horas y 13 minutos. La sala de control había quedado completamente en silencio, no el silencio de la gente conteniendo la respiración, sino algo más profundo, el silencio de la gente que se enfrenta a algo que sus cerebros no pueden procesar del todo, que no pueden aceptar como real. Estaba funcionando. Después de miles de años, después de todo el tiempo que había pasado, desde que quienquiera que lo construyó, murió o se fue, o se desvaneció en la historia. Después de todo ese tiempo, todavía estaba operando, todavía funcional, todavía haciendo lo que había sido programado para hacer, el corazón de la bestia latiendo. Torres se acercó a la pantalla, apoyó la mano contra ella, los dedos extendidos sobre la imagen del dispositivo. Cuando habló, su voz era apenas audible. Dijo: «Saquen la nave de ahí ahora, ahora mismo. No esperen el barrido completo de sensores. No tomen más fotos. Solo sáquenla». Y la forma en que lo dijo, el tono, no era una sugerencia. Era desesperación, como si supiera algo que nosotros no. Como si entendiera lo que estábamos viendo y le aterrorizara hasta la médula. Una premonición de muerte. Pero Holloway no dio la orden de retirada. Quería el barrido completo de sensores. Quería cada pieza de datos que el Mars Observer pudiera recopilar. Esta era su única oportunidad. Su única oportunidad de entender qué era este dispositivo, qué hacía, qué significaba, la codicia del conocimiento contra la prudencia. A las 7:44 a.me.com, el Mars Observer activó su matriz completa de sensores, cámaras, espectrómetros, imágenes térmicas, magnetómetros, detectores de radiación, todo apuntando a ese dispositivo, todo grabando, todo intentando comprender, una intrusión total. El dispositivo los detectó. El cambio fue instantáneo. Las luces que habían estado pulsando lenta, rítmicamente, una vez cada 6 horas, comenzaron a pulsar más rápido, mucho más rápido, con una urgencia aterradora. Los sensores térmicos mostraron un aumento masivo en la generación de calor. La temperatura saltó de 47 grados Celsius a más de 200 en menos de 30 segundos, como un motor que se enciende a máxima potencia.
La radiación electromagnética se disparó a través de múltiples espectros, lecturas de energía que no deberían haber sido posibles para algo de ese tamaño. La transmisión de la cámara del Mars Observer comenzó a distorsionarse, como una radio que pierde la sintonía. Los colores se invertían, se desplazaban, ciclaban a través de tonos imposibles. La imagen se fragmentaba, se rompía en pedazos, se reformaba mal. Artefactos digitales se extendían por la pantalla como grietas en un cristal, el mensaje de advertencia de la propia realidad. Durante 15 segundos, recibimos imágenes fragmentadas, pedazos de lo que el Mars Observer estaba viendo, fragmentos del dispositivo, mientras respondía a nuestra presencia, a nuestra intrusión. Abro el diario. En una página cubierta de bocetos frenéticos, dibujos hechos de memoria de imágenes que existieron por menos de un segundo cada una. El dispositivo se había abierto, paneles a lo largo de su superficie deslizándose hacia atrás, retrayéndose en huecos que no habíamos visto. Dentro pudimos ver mecanismos, engranajes, componentes. Tecnología que parecía tanto mecánica como orgánica, como algo entre una máquina y algo vivo. Todo moviéndose, todo prístino, a pesar de la edad, todo funcionando perfectamente. Los bocetos muestran un detalle imposible para algo vislumbrado en imágenes fragmentadas. Componentes curvos entrelazados, con precisión geométrica, estructuras que parecían doblarse sobre sí mismas. Tecnología que opera bajo principios que no tienen sentido visual, una maquinaria que desafía la lógica humana. Y entonces lo escuchamos. El Mars Observer no fue diseñado para grabar sonido. La atmósfera de Marte es demasiado delgada para transportar el sonido como lo hace la Tierra. Pero los sensores de contacto de la nave espacial, los que detectan vibraciones y presión, estaban captando algo, oscilaciones en la propia roca. Toda la cámara estaba vibrando. Los técnicos de audio habían procesado los datos de vibración, los habían convertido en frecuencias de sonido que un humano podía escuchar. Lo reprodujeron por los altavoces de la sala de control a las 7:46 de la mañana. Era un zumbido de baja frecuencia, subsónico. Al principio, lo sentías más de lo que lo escuchabas, una vibración en los huesos. Pero estaba subiendo, escalando en tono como un lamento que se intensificaba. Y no sonaba mecánico, sonaba orgánico, como si algo vivo estuviera haciendo ese sonido, como si algo estuviera respirando, o cantando o gritando. No podía decir cuál. Me hacía doler los dientes, hacía que mi cráneo resonara. Jennifer Brooks comenzó a sangrar por la nariz. De repente, la sangre corría por su rostro, como una hemorragia interna. El sonido había aumentado en tono e intensidad durante 12 segundos. Luego, a las 7:47 la señal del Mars Observer se cortó. No se degradó, no se debilitó, simplemente desapareció. Silencio total, completo, instantáneo. Mi voz es hueca, vacía de todo excepto del recuerdo, como una cáscara de lo que fui. Holloway comenzó a enviar comandos de emergencia, protocolos de reconexión, sistemas de respaldo, todos los mecanismos de seguridad que teníamos. Nada, probé diferentes frecuencias, diferentes rutas de señal, diferentes antenas en la red de espacio profundo. Nada. Patricia estaba ejecutando diagnósticos, comprobando si el problema estaba en nuestro extremo. Todo en la Tierra funcionaba perfectamente. El problema estaba en Marte, en el campo de batalla de la verdad. Continuaron intentándolo durante 6 horas, enviando comandos continuamente, desesperadamente al vacío, esperando alguna respuesta, alguna indicación de que el Mars Observer aún existía. Pero la nave espacial simplemente había dejado de ser como un soldado caído en combate. Un momento, estaba allí, funcionando, transmitiendo. Al siguiente momento se había ido, borrada de la existencia. A las 2:00 p.m. Holloway recibió una llamada. La tomó en su oficina, con la puerta cerrada, una reunión secreta. Pudimos verlo a través de la ventana.
Estaba sentado en su escritorio, el teléfono en la oreja, sin hablar, solo escuchando. Su rostro estaba completamente en blanco, vacío, como si alguien hubiera metido la mano dentro de él y hubiera sacado todo lo que lo hacía humano, su alma, arrancada de su cuerpo. Cuando Holloway salió 15 minutos después, nos dijo que la NASA iba a dar una conferencia de prensa a las 3 de la tarde. El Mars Observer se había perdido. Sospecha de ruptura del tanque de combustible durante las maniobras finales de inserción orbital. Fallo completo de la misión. $1.000 millones perdidos. Una pequeña cifra en el gran esquema de la guerra. Un contratiempo para la exploración planetaria. Pero estas cosas pasan. El espacio es difícil, dijo, con la frialdad de un parte militar. Vimos la conferencia de prensa en la televisión de la sala de descanso. Los 12 de nosotros de pie allí, viendo a los administradores de la NASA entregar las mentiras con una confianza practicada, hablando de lo desafortunado que era esto, de cuánto habíamos aprendido de todos modos, de cómo la próxima misión incorporaría las lecciones de este fracaso. Ni una palabra sobre las cuevas, ni una palabra sobre la instalación subterránea, ni una palabra sobre el dispositivo que había estado esperando en la oscuridad durante miles de años hasta que los humanos llegamos y lo despertamos. Torres se fue a mitad de camino, simplemente salió. Lo vi irse, lo vi subirse a su coche y alejarse. Nunca lo volví a ver. En 48 horas, el proyecto Nightfall había sido disuelto. Los 12 miembros del equipo fueron reasignados a diferentes instalaciones por todo el país, separados, aislados, dispersados como si nunca hubieran estado juntos, como un pelotón diezmado. Me transfirieron a un programa de satélites meteorológicos. Me dijeron que mi autorización de seguridad había sido suspendida temporalmente, pendiente de revisión. Me dieron una nueva oficina en un edificio diferente, un nuevo supervisor que no sabía nada de Marte, una nueva vida que pretendía que la anterior nunca había existido. Pero antes de que nos separaran, se nos exigió firmar documentos, acuerdos de confidencialidad, clasificados a niveles que nunca antes había encontrado, programas de acceso especial, información compartimentada sensible, clasificaciones que significaban que hablar sobre el proyecto Nightfall, con cualquiera sin la autorización adecuada constituía espionaje, una traición a la nación. Los documentos eran muy claros. Violar el NDA significaba un enjuiciamiento federal bajo la ley de espionaje, 20 años como mínimo, sin posibilidad de libertad condicional, y se aseguraron de que entendiéramos que no eran solo consecuencias legales. Nos mostraron ejemplos, otras personas que habían violado acuerdos de confidencialidad clasificados, sus vidas después, las investigaciones, las auditorías, la forma en que sus familias fueron blanco, la forma en que lo perdieron todo, una guerra psicológica silenciosa. Muestro el documento a la cámara, sus marcas de clasificación, en negrita y amenazantes en la parte superior de cada página, como una sentencia de muerte. Lo firmé, todos lo firmamos. ¿Qué elección teníamos? Éramos científicos, no héroes. Teníamos carreras, familias, futuros. No estábamos dispuestos a tirar todo eso por el principio abstracto de la verdad, no cuando la verdad podía destrozarlo todo. Cierro el documento y mi rostro está hundido de vergüenza. Así que permanecimos en silencio. 12 personas que habían visto pruebas de vida alienígena inteligente. 12 personas que sabían que Marte había albergado una civilización avanzada. 12 personas que entendían que algo todavía estaba allí abajo, todavía activo, todavía esperando. Y no dijimos nada. Fuimos a nuestros nuevos trabajos. Vivimos nuestras nuevas vidas. Fingimos que septiembre de 1993 nunca había sucedido, que esa misión nunca fue. Pero el silencio tuvo un costo. Describo los años que siguieron. La lenta disolución de todo lo que el proyecto Nightfall había tocado, como una infección que se extiende. Richard Holloway murió en 2001 el 14 de julio. Accidente automovilístico de un solo coche en la ruta 210. Un hermoso día, cielos despejados,
poco tráfico, conductor experimentado, simplemente condujo directamente contra una barrera de concreto a 110 kilómetros por hora. El informe policial dijo que no había marcas de derrape, ninguna evidencia de que intentara frenar o desviarse, como si hubiera apuntado a esa barrera a propósito, o como si algo más hubiera estado conduciendo por él, un piloto silencioso en su último viaje. El recorte de periódico muestra un breve artículo, 3 párrafos, sobre un trágico accidente. Un respetado científico de la NASA se fue demasiado pronto. Daniel Torres murió en 2005, el 3 de octubre, cayó desde el balcón de su apartamento, 8º piso, en medio de la noche. La investigación encontró evidencia de alcohol y pastillas para dormir en su sistema. Lo dictaminaron suicidio. Dijeron que había estado deprimido. Dijeron que no había publicado ninguna investigación en años, que su carrera se había estancado y no podía sobrellevarlo. Una historia conveniente. Mi voz es plana, mecánica, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de describir muertes, un mero informe de bajas. Jennifer Brooks murió en 2007. Accidente cerebrovascular. Tenía 42 años. Sin antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, sin factores de riesgo. Simplemente se desplomó en el trabajo un día, muerta antes de que llegara la ambulancia. Thomas Gu murió en 2010. Cáncer de páncreas diagnosticado en junio, muerto en septiembre, 3 meses, un desenlace demasiado rápido. Patricia Chen murió en 2015, incendio en la casa, falla eléctrica. La investigación dijo que ella salió, pero volvió a entrar por su gato. Encontraron su cuerpo en el pasillo a 3 metros de la puerta, como si se hubiera desorientado, como si no pudiera recordar cuál era la salida, como si algo la hubiera confundido. 5 muertes más entre 2007 y 2018, accidentes automovilísticos, emergencias médicas, un ahogamiento en una piscina de hotel, a pesar de que el fallecido había sido un nadador competitivo en la universidad. Todos dictaminados causas naturales o accidentes. Todos oficialmente no conectados, según los archivos. 7 de 12 muertos. 2 más desaparecidos. Simplemente se fueron. Intenté encontrarlos. Usé todos los contactos que tenía. Nada, ni registros de defunción, ni direcciones de reenvío, ni huella digital, como si hubieran sido borrados, eliminados de la base de datos de la existencia. Eso dejaba 3 sobrevivientes, un pelotón diezmado, el Dr. Strand, y otros 2 cuyos nombres no pronunciaré, cuyos rostros no mostraré, cuyas existencias protejo con la dedicación paranoica de alguien que comprende que la atención puede ser letal. Comencé a moverme después de que Patricia murió. Cada 2 años, nueva ciudad, nuevo apartamento, nueva identidad. No legalmente. Mantuve mi nombre, pero me volví silencioso, invisible. Dejé de publicar. Dejé de asistir a conferencias, dejé de ser alguien digno de atención, un fantasma en la periferia. Compró el arma en 2016, mi 6. Tomó clases de un exmarine que enseñaba seguridad con armas de fuego a civiles. Aprendió a cargarla, limpiarla, dispararla con precisión a objetivos con forma humana. La mantuvo cargada en su mesita de noche, donde podía alcanzarla en la oscuridad. No creo que me ayude. Si vinieran por mí como vinieron por los demás, un arma no los detendría, lo sé, pero me hace sentir menos indefenso, como si tuviera alguna ilusión de control, como si pudiera elegir cómo termina en lugar de esperar un accidente automovilístico, o un derrame cerebral repentino, o una caída desde un lugar alto, mi única elección en esta guerra. Los años se habían acumulado. 1995 se convirtió en 2000, se convirtió en 2010, se convirtió en 2020. El Dr. Strand envejeció, se volvió más silencioso, más aislado. El mundo siguió adelante. Olvidó el Mars Observer. Se emocionó con nuevas misiones, con nuevas tecnologías y nuevas promesas. Y yo me quedé en silencio, bajo mi sombra.
Pensé que si mantenía la cabeza baja, si nunca llamaba la atención, tal vez sería yo a quien olvidaran. Tal vez sobreviviría siendo demasiado insignificante para molestarse en matarme. No es valentía, es cobardía, pero me mantuvo vivo. Hasta hace 3 meses. 15 de julio de 2024, giro mi portátil hacia la cámara. El correo electrónico sigue abierto, sin responder, las palabras brillando en blanco sobre el fondo oscuro, como una señal en la niebla. Ya no reviso mi antiguo correo electrónico de la NASA, tal vez una vez cada pocos meses, solo para eliminar el spam. Pero ese día, vi esto, recibido a las 3:47 de la mañana de un remitente que no reconocí. Una cadena de caracteres y números aleatorios, ni siquiera pretendiendo ser una dirección real, un código roto. El asunto, están volviendo a las cuevas. El cuerpo, deténlos. 2 palabras, eso es todo. Pero supe inmediatamente que era real. Alguien que sabía sobre el proyecto Nightfall. Alguien que tenía mi antigua dirección de correo electrónico de antes de que me ocultara. Alguien que me estaba advirtiendo, un fantasma advirtiendo a otro. El doctor Strand había intentado rastrear el correo electrónico, llamando a favores de personas con las que había trabajado décadas atrás, personas que le debían algo y entendían que algunas preguntas no se hacen. El correo electrónico había sido enrutado a través de servidores en 8 países diferentes, direcciones falsificadas en cada paso, seguridad operativa de nivel profesional. Quienquiera que lo envió sabía lo que estaba haciendo. Un nivel de habilidad gubernamental, o alguien todavía dentro de los programas clasificados de la NASA, o alguien que había aprendido muy bien sus protocolos de seguridad. No pude rastrearlo, no pude encontrar ninguna información de identificación, solo ese mensaje, esa advertencia. Comencé a investigar de inmediato. Misiones actuales a Marte, anuncios de la NASA, publicaciones científicas, cualquier cosa que pudiera decirme qué estaba sucediendo en Marte en ese momento. El rover Perseverance aterrizó en febrero de 2021. Había estado explorando el cráter Hasser, buscando signos de vida antigua. Cosas estándar, misión pública, nada clasificado. Pero en marzo de 2023, publicaron un breve informe técnico, un detalle insignificante que pasó desapercibido para la mayoría. Anomalía térmica detectada cerca de Noctis Labyrinthus, la misma región, el mismo sistema de cuevas. El informe era seco, técnico, enterrado en un resumen trimestral que la mayoría de la gente nunca leería. Pero las coordenadas estaban allí, las lecturas térmicas estaban allí. La misma firma, el mismo pulso, el mismo ritmo que había llevado al Mars Observer a su destino 30 años antes. El dispositivo sigue activo, sigue funcionando, sigue pulsando cada 6 horas y 13 minutos. Después de todo lo que sucedió, después del Mars Observer, todavía está allí abajo, todavía haciendo lo que fue diseñado para hacer. Y entonces encontré el anuncio que me heló la sangre, un decreto de muerte. El programa Artemis de la NASA. Primero la Luna, luego Marte. Están planeando una misión tripulada a Marte. Una fecha de lanzamiento prevista para 2028, dentro de 4 años. Presupuesto aprobado por el Congreso. Astronautas ya seleccionados. Entrenamiento en marcha. La nave espacial se está construyendo. El perfil de la misión se está finalizando. Los planes de ataque establecidos. El Dr. Strand saca la documentación oficial de la misión, páginas y páginas de especificaciones técnicas y asignaciones de tripulación y objetivos científicos. Y su objetivo principal de exploración incluye los sistemas de cañones cerca de Noctis Labyrinthus, directamente a la boca del lobo. Van a enviar gente allí. Van a poner seres humanos en la superficie. Les darán rovers y radares de penetración terrestre y todas las herramientas para encontrar lo que nosotros encontramos en 1993, las mismas pistas que nos llevaron a la destrucción, excepto que esta vez no estarán controlando una nave espacial desde 200 millones de kilómetros de distancia.
Estarán allí en persona, respirando aire reciclado en trajes endebles, completamente vulnerables, un blanco fácil. Mi voz cae a apenas un susurro, y el micrófono lucha por captarlo, haciendo cada palabra una confesión íntima. Y no creo que las personas que planifican esta misión sepan lo que le sucedió al Mars Observer. No creo que tengan acceso a los archivos del proyecto Nightfall. Creo que están mirando las lecturas térmicas actuales, emocionándose con la posible actividad geotérmica, pensando que van a hacer importantes descubrimientos científicos, una visión ingenua de la realidad. Creo que no tienen idea de a qué están enviando a esos astronautas, los están enviando a su propia tumba. El Dr. Strand enciende otro cigarrillo, y sus manos han dejado de temblar. Hay una extraña calma en su rostro ahora, la paz de alguien que ha tomado una decisión y ha aceptado sus consecuencias, como un soldado que sabe que va a la batalla final. Por eso estoy haciendo esto, por eso estoy rompiendo 30 años de silencio, por eso estoy violando el NDA y arriesgando todo, porque alguien me advirtió, y ahora yo estoy advirtiendo a todos los demás. La gente que toma estas decisiones necesita saber lo que sucedió en 1993, necesitan comprender lo que espera en esas cuevas, la trampa cósmica que acecha. Mete la mano en el cajón de su escritorio una vez más, saca una carpeta de Manila, tan gastada y manipulada que casi se está desmoronando como una pieza de evidencia ancestral. Dentro hay fotografías impresas en papel amarillento y descolorido, pero aún lo suficientemente claras. Las guardé, las saqué de contrabando del JPL, en septiembre de 1993, las escondí durante 30 años. Si las hubieran encontrado, habría ido a prisión. Si las encuentran ahora, probablemente todavía iré a prisión. Pero ya no me importa. La gente necesita ver esto. La gente necesita saber. Esta es mi última misión. Extiende las fotografías sobre su escritorio como un traficante de coches, revelando una mano ganadora, una prueba irrefutable de lo imposible. La instalación subterránea, las paredes lisas y talladas, las cámaras y pasillos, los nichos con sus cilindros, la estación de control con sus proporciones alienígenas. Y allí, en la última fotografía, granulada y degradada, pero inconfundible, el dispositivo en la cámara inferior. Esto es real. Esto sucedió. Encontramos pruebas de que Marte albergó vida inteligente, no microbios antiguos, no bacterias fosilizadas. Encontramos arquitectura, ingeniería, tecnología, una civilización que construyó una instalación subterránea y dejó algo atrás, algo que todavía funciona, algo que ha estado operando durante miles de años. El Dr. Strand señala la fotografía del dispositivo, su dedo tembloroso ligeramente. Lo construyeron por una razón, lo programaron para que siguiera funcionando, para que permaneciera activo, para que continuara su función incluso después de que ellos se fueran. No sabemos qué hace, no sabemos qué está protegiendo, o monitoreando, o esperando, el propósito de este centinela cósmico. Pero en 1993, cuando enviamos el Mars Observer a esa cámara, cuando le apuntamos todos nuestros sentidos e intentamos comprenderlo, ese dispositivo nos detectó, respondió y eliminó lo que percibió como una amenaza. Mi voz se fortalece, perdiendo su vacilación, encontrando un núcleo de convicción bajo el miedo, la voz de un líder militar en combate. El Mars Observer no falló por una ruptura del tanque de combustible. Esa es la mentira que la NASA le contó al mundo. La mentira que nos obligaron a mantener durante 3 décadas. La verdad es que el dispositivo se protegió a sí mismo. Reconoció nuestra nave espacial como un peligro potencial y la neutralizó instantánea y completamente, con tecnología que no entendemos, utilizando principios que no hemos descubierto. Me inclino hacia la cámara y mis ojos arden con una intensidad desesperada. La mirada de un hombre que ha visto el abismo, y ahora la NASA quiere enviar gente allí, seres humanos, astronautas con familias y sueños y futuros.
Van a aterrizar en Marte, conducir sus rovers hasta esos cañones, usar su radar de penetración terrestre para mapear los sistemas de cuevas. Y cuando encuentren la instalación, cuando se emocionen con su descubrimiento, cuando envíen su primer equipo exploratorio a esas cuevas para verlo de cerca, no termino la frase. La implicación cuelga en el aire como una cuchilla, una sentencia de muerte inminente. Recibí una advertencia de alguien todavía dentro. Alguien que conoce la verdad y está lo suficientemente aterrorizado como para arriesgarse a ser expuesto. Eso debería decirles todo. Alguien en los programas clasificados de la NASA entiende lo que le sucedió al Mars Observer, sabe lo que hay en esas cuevas y está intentando desesperadamente detener esta misión, pero no pueden hablar abiertamente, no pueden romper sus acuerdos de confidencialidad, porque eso los condenaría. Así que me advirtieron a mí, y ahora yo les advierto a todos ustedes. El Dr. Strand recoge las fotografías, las sostiene ante la cámara una por una, dando a quien ve esto una vista clara de cada imagen, las pruebas que lo condenan. Esta es la instalación, esto es lo que encontramos, esto es lo que está esperando en Marte, y esto sostiene la última fotografía, el dispositivo en su cámara. Esto es lo que mató al Mars Observer, esto es lo que ha estado funcionando durante miles de años, pulsando cada 6 horas y 13 minutos, esperando algo, esperando su momento. Deja las fotografías, y su rostro está demacrado por el agotamiento y la resignación. No sé si alguien me creerá, no sé si este documental cambiará algo. La misión probablemente está demasiado avanzada para detenerse. El impulso político, los compromisos presupuestarios, el prestigio internacional, todo ello hace que retroceder sea casi imposible. Pero tenía que intentarlo, tenía que hablar, porque si me quedo en silencio, si esos astronautas van a Marte y encuentran esas cuevas y descienden a esa instalación y algo les sucede, su voz se quiebra por primera vez. No podría vivir con eso. Ya he vivido con suficiente culpa. 7 colegas muertos, 2 desaparecidos. 30 años de mentiras. No voy a cargar con más peso. No cuando tengo una oportunidad, por pequeña que sea, de advertirles, de decirles la verdad, de entregar mi último parte de guerra. El silencio se alarga, y el Dr. Strand parece envejecer ante la cámara. Su rostro se contrae, sus hombros se hunden bajo un peso invisible, el peso de un mundo. Mi nombre es Dr. Michael Strand. Trabajé en el proyecto Nightfall. Fui parte del equipo que descubrió vida alienígena inteligente en Marte. Y les estoy diciendo que algo está esperando en esas cuevas. No esperando como una roca espera, pasiva e inerte, esperando como una trampa espera, esperando como un sistema de seguridad espera, activo, vigilante, listo para proteger lo que sea que fue diseñado para proteger, la esencia misma del miedo. Apago mi cigarrillo y mis manos están firmes ahora. La calma de alguien que ha dicho todo lo que necesita decir. Si enviamos gente a Marte, si los ponemos en esas cuevas, si les permitimos acercarse a ese dispositivo pensando que es solo una curiosidad arqueológica, una reliquia muerta de una civilización desaparecida, no volverán a casa, lo sé. La persona que me envió esa advertencia lo sabe. Y en algún lugar de los programas clasificados de la NASA, la gente que tiene acceso a los archivos del proyecto Nightfall también lo sabe. La verdad está encerrada bajo 7 llaves. El Dr. Strand mira directamente a la cámara y sus ojos están huecos de miedo y determinación y la desesperada esperanza de que quizás, de alguna manera, esto importe, que su sacrificio no sea en vano. Algunas puertas no están destinadas a ser abiertas. Algunos lugares no están destinados a ser explorados. Algunas preguntas no están destinadas a ser respondidas. Aprendimos eso en 1993. Nos costó $1.000 millones. Una nave espacial, 7 vidas y la cordura de todos los que sobrevivimos. Y ahora vamos a hacerlo de nuevo, excepto que esta vez estamos enviando personas reales. Y no creo que nadie esté preparado para lo que sucede cuando lleguen,
para la verdad que los espera. El metraje del documental se aleja del estudio del Dr. Strand, dirigiéndose a las instalaciones actuales de la NASA, brillando bajo una luz artificial, la nave espacial Artemis en construcción, masiva y compleja, el mejor intento de la humanidad por alcanzar otro mundo, una promesa de futuro. Astronautas entrenando en entornos marcianos simulados, practicando en trajes presurizados, aprendiendo a operar rovers y desplegar equipos y realizar investigaciones científicas en condiciones que pueden matarlos en segundos, soldados preparando su despliegue final. Salas de control de misión llenas de la última tecnología, bancos de computadoras, equipos de expertos planificando cada detalle de una misión que tardará años en completarse. Conferencias de prensa donde los administradores hablan del futuro de la exploración espacial, de la humanidad convirtiéndose en una especie multiplanetaria, de la importancia de superar los límites y buscar conocimiento y nunca conformarse con lo que ya sabemos. Un coro de optimismo ciego. Políticos elogiando la innovación americana, la cooperación internacional, el espíritu pionero que impulsa a los humanos a explorar lo desconocido, el combustible de la ignorancia, todo avanzando con un impulso imparable, todo procediendo según lo planeado, todo ciego a la advertencia que un viejo intenta gritar al vacío, un eco ahogado. El metraje muestra Marte fotografiado por rovers y orbitadores actuales, la superficie de color óxido, los volcanes antiguos, los vastos sistemas de cañones tallados por procesos que todavía no entendemos completamente. Hermoso, alienígena, esperando, y allí, en una fotografía orbital, casi invisible, a menos que la busques, una abertura oscura en la pared de un cañón, como una cicatriz. La entrada de la cueva, la misma que encontró el Mars Observer en 1993, todavía allí, todavía esperando, todavía escondiendo lo que yace debajo, una herida que no cicatriza. La cámara se acerca a esa abertura oscura, más y más, hasta que llena el encuadre. Solo oscuridad, solo sombra, como un túnel que no tiene fin. Pero de alguna manera amenazante, de alguna manera siniestra, como mirar a un ojo que te mira de vuelta, que te juzga. La pantalla se desvanece a negro y aparece un texto blanco. La NASA declinó múltiples solicitudes de comentarios sobre estas acusaciones. Toda la documentación del proyecto Nightfall permanece clasificada. Nivel de clasificación actual, TSSCE. Se requiere acceso especial. Fecha de desclasificación estimada, 2068. La misión tripulada a Marte de 2028 sigue en curso. Fecha de lanzamiento, 17 de abril de 2028. Tripulación 6 astronautas. Los objetivos principales de la misión incluyen la exploración de los sistemas de cañones cerca de Noctis Labyrinthus. Una pausa, luego más texto. 3 semanas después de la grabación de esta entrevista, el Dr. Michael Strand fue encontrado muerto en su casa en Boulder, Colorado. Causa oficial de la muerte, infarto agudo de miocardio. Tenía 62 años. Los registros médicos no muestran antecedentes de enfermedad cardíaca. No se realizó autopsia. Fue cremado en 48 horas. Otra pausa. El texto final. Los efectos personales del Dr. Strand, incluidos sus diarios y fotografías, fueron incautados por agentes federales citando preocupaciones de seguridad nacional. Los materiales mostrados en este documental son copias que el Dr. Strand proporcionó antes de su muerte. Su autenticidad no puede verificarse de forma independiente. La NASA mantiene que el Mars Observer se perdió debido a un mal funcionamiento del sistema de combustible. El informe oficial de la misión permanece sin cambios. La pantalla permanece en negro por un largo momento. Luego, débilmente, un sonido comienza, casi imperceptible, de baja frecuencia, subsónico al principio, subiendo lentamente en tono. El zumbido que el Mars Observer grabó en sus últimos segundos, procesado a partir de datos de vibración, en algo que los oídos humanos pueden escuchar. Suena mal. No mecánico,
no natural, algo entre los dos, algo que hace doler los dientes al oyente, que crea una presión en el cráneo que se siente como si viniera de dentro en lugar de fuera. El zumbido sube y sube, aumentando en intensidad, hasta que de repente se corta a mitad de nota. Silencio, completo y total. Luego, apenas audible, una sola frase con la voz del Dr. Strand. En un susurro, como una confesión de guerra. Todavía está esperando, la pantalla se desvanece a negro, y los créditos comienzan a rodar, texto blanco sobre fondo negro. Pero debajo de ellos, débil y rítmico, un pulso continúa, una vez cada 6 horas y 13 minutos traducido a sonido. El latido de algo que ha estado esperando durante miles de años. La cuenta regresiva de algo que sabe exactamente cuánto tiempo queda. El reloj del juicio final. Y en Marte, a 200 millones de kilómetros de distancia, en una cámara debajo de la superficie, en una oscuridad que no ha visto la luz, excepto por breves momentos, cuando los humanos dirigen sus cámaras hacia abajo, el dispositivo continúa su trabajo. Las luces pulsan, la temperatura sube y baja con precisión mecánica, siguiendo una programación que es anterior a la civilización humana, esperando el momento en que los humanos dejen de observar desde una distancia segura y cometan el error fatal de acercarse lo suficiente como para tocar. Los astronautas están entrenando. La nave espacial se está ensamblando. La fecha de lanzamiento se acerca. 4 años, luego 3, luego 2, luego 1, y en las cuevas, en la oscuridad, algo antiguo y paciente y completamente inhumano continúa su vigilia, contando las horas hasta una cita que ha estado esperando durante milenios para cumplir, una emboscada silenciosa. La pantalla se vuelve negra por última vez, pero en algún lugar del ruido estático entre frecuencias, en los espacios donde la tecnología humana roza algo más antiguo, el pulso continúa, esperando, siempre esperando.